Eh, a manera de introducción, decir que le damos la más cordial bienvenida a nuestro instituto. Nosotros hemos analizado en clases pasadas ya en nuestra iglesia local eh, dos de los tres grandes temas del el canon de las escrituras. El primero de ellos es la historicidad. El segundo, ¿qué es lo que es la historicidad o las generalidades? Tiene que ver con las herramientas que Dios usó, a quienes usó, ¿cierto?, el Espíritu Santo, qué es inspiración, qué es iluminación, todo ese tipo de elementos que son necesarios atender. También, posterior a ello, nosotros empezamos a analizar la constitución del canon del Antiguo Testamento, perdón, ahí dice nuevo, pero es antiguo, el canon del Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito de eso hoy día, una pincelada, es decir, un resumen de la clase pasada, y vamos a comenzar ya de plano a ver el canon del Nuevo Testamento. ¿Ok? Creo yo que la gente estudia la Biblia por una amplia variedad de razones. Unos buscan una guía espiritual o moral en su pozo de sabiduría. Muchos otros la leen por sus narraciones y poesías, entre las más bellas de toda la literatura. Incluso hay quienes la leen como relación de nuestras raíces culturales. Y hay otros por la visión que nos ofrece sobre la vida y obra de la persona en las civilizaciones antiguas. Sin embargo, hermanos, los cristianos afirmamos que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es, sin lugar a duda, palabra de Dios, ¿cierto? Creemos que hay algo muy, muy, muy especial sobre este libro maravilloso que hace que sea inspirado y que sean las mismas palabras de Dios. Si cuando nosotros abrimos la Biblia, hermanos, y vemos que en el Antiguo Testamento hay 39 libros, y uno se pone a analizar, como ya lo hemos hecho de manera bastante en detalle, ¿por qué solamente 39? Uno dice simplemente que aquí hay soberanía de Dios. De hecho, el Antiguo Testamento es una colección de 39 libros y el Nuevo Testamento es una colección de 27 libros. Y lo interesante de todo esto es que fueron escritos por diferentes autores en diferentes épocas, países e idiomas. Esto origina preguntas muy diferentes para la Biblia que para otros libros. Por ejemplo, si vas a decir que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué son estos libros y no otros? ¿Por qué son solo 66 libros y esta lista no incluye otros que también circularon en el primer siglo y también en el Antiguo Testamento? Bueno, la respuesta a estas preguntas son fundamentales que nosotros, los cristianos, necesitan responder con claridad, porque creemos que estos libros son, por supuesto, los correctos y por qué otros fueron desechados. Yo les contaba en clases pasadas, de manera presencial en nuestra iglesia local, que hay un libro que a mí me encanta muchísimo, que tiene 16 capítulos, que se llama la Didache o la Didache. Es un libro contemporáneo de los apóstoles. De hecho, lo que contiene es la doctrina apostólica. No contiene ninguna herejía. Contiene revelaciones o contiene la historia de cómo se fue formando, ¿cierto?, la iglesia en el primer siglo. Contiene instrucciones que los apóstoles dieron que son coincidentes con las instrucciones que usted ve en las cartas paulinas. Pero la pregunta es, ¿por qué la Didache o la Didache, que tiene 16 capítulos, no está incluida en el canon del Nuevo Testamento? Por la razón del canon. Porque el canon, ¿cierto?, como veíamos en las clases pasadas y vamos a analizar un poquito más, es una regla, ¿cierto?, que nos permite establecer qué cosas son y qué cosas no son. ¿Correcto? Para eso entonces debemos saber cómo se formó el canon y a través de la historia de la iglesia. Fíjense que este libro a mí ha sido de mucha inspiración, para mí de mucha sabiduría, y de muchos estudiosos estudian a F.F. Bruce, ¿cierto?, que es el canon de las escrituras. Yo se lo recomiendo, lo voy a subir hoy día o mañana para que usted lo tenga. Léalo, por favor, léalo.
F. Bruce dice que desde que Atanasio, obispo de Alejandría, uno de los hombres más ilustres y claros entre los llamados padres de la Iglesia, utilizó por primera vez en el año 367 la palabra canon en una de sus cartas para referirse a la lista de libros reconocidos como dignos de ser considerados escritos sagrados de inspiración divina. El canon de la Escritura ha sido uno de los puntos de mayor debate en el seno de la cristiandad. 4 preguntas a manera de introducción. ¿Qué libros son los que propiamente forman parte del texto bíblico? ¿Quién decidió qué libros se debían aceptarse o rechazarse? Ya vimos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿en qué se fundamentó tal decisión? ¿Continúan teniendo validez, tales argumentos en el día de hoy? ¿Por qué no agregaron otro criterio más a estos 4 criterios que nos vamos a analizar dentro de estas clases? Bueno, son preguntas que yo creo que vamos a ir contestando de manera paulatina. Y espero que si voy muy rápido, me lo digan porque me cuesta ir lento, la verdad. Fíjense que en el mundo de Pablo, la religión era una parte integral de la vida de los habitantes. Me estoy hablando de los gentiles, de usted y yo. Los cultos de aquel entonces, auspiciados por el Estado, eran una expresión religiosa en la que todos participaban. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué Biblia usaban las iglesias cristianas? Esa es la pregunta que nosotros debemos ir respondiendo de a poco, porque primer siglo, segundo siglo, ¿qué cartas, cierto, iban circulando de iglesia en iglesia? El canon, ¿cómo se formó la Biblia? Y aquí vamos a hacer un resumen, un poquitito de las clases pasadas para aquellos que se vienen integrando a estas clases de nuestra iglesia local, y espero que sea de bendición y de su agrado. Hay 3 herramientas que Dios usó para escribir su palabra. La primera fue su revelación. ¿Y qué es la revelación de las Escrituras? Es la revelación de Dios al hombre. Es decir, el hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Primera cosa. ¿Y qué es inspiración? Es del hombre, es la inspiración del hombre al papel. Es decir, el hombre escribe lo que Dios quiere que se escriba. El texto más evidente para hablar de la inspiración es 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, habla de la finalidad de la escritura, es útil para corregir, para redarguir y para instruir al hombre, dice, a hombre o mujer, a fin de que éste sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todo lo que está en las Escrituras, esos 69 libros que ustedes tienen en sus hogares, en sus tablets, en sus celulares, en sus computadores, de manera física, papel, lo que sea, esa es la revelación exclusiva de Dios, es la inspiración del Espíritu Santo, de tal forma que lo que nosotros conocemos o lo que debemos conocer es lo que Dios permitió que se revelara y se inspirara. Ninguna otra cosa más. Ninguna otra cosa más. Por lo tanto, agregarle otras cosas, otras revelaciones, otras miradas, indudablemente que nos genera juicio de alguna manera. ¿Okay? Y la tercera herramienta es la iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es el papel del papel escrito, de los papiros, de todo lo que se escribió, de los manuscritos originales, del papel, pongo yo ahí, al corazón del hombre. El hombre recibe la luz de lo que Dios ha escrito. Eso es la iluminación. Por lo tanto, cuando usted ora al Señor y le dice, Señor, quiero conocer tus cosas, en el fondo uno debe decir, Señor, ilumíname para entender lo que tú ya inspiraste y lo que tú ya revelaste. Sin lugar a duda que la inspiración tiene algunas dimensiones que las vimos en extenso en nuestras clases, pero llegábamos a la conclusión que existen varias tesis respecto a la inspiración de las Escrituras,
Pero la que es aceptada por la comunidad teológica y la verdad que es la que se acerca a la realidad que la Biblia misma menciona, es la inspiración verbal y plenaria. ¿Qué significa esto? Es verbal porque inspiración viene del griego teneusto, ¿cierto? Que es el soplo de Dios en la mente de los escritores, en tanto que el Espíritu Santo no anuló la personalidad de los escritores, pero como el Espíritu Santo es Dios y omnipresente y omnisciente, sabe las conciencias de cada uno de estos 40 escritores, dirigió y eligió las palabras precisas para que estos 40 escritores la escribieran, respetando su sociabilidad, respetando su forma de redactar, pero cada palabra que usted lee en las Escrituras, hermanos amados, fue elegida por el Espíritu Santo y dictó, sopló en la mente de estos escritores, y es lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Por eso que es verbal. ¿Y qué significa que sea plenaria? Significa que esta inspiración, esta elección de cada palabra, desde Génesis 1:1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, el último versículo, todo eso es inspiración plenaria, es decir, toda la Escritura es inspirada por Dios. También decíamos, dentro de esta rama de las herramientas que Dios usó, que la Biblia es inerrante, es decir, que no contiene ningún error, ni histórico, ni gramatical, ni arqueológico, y de ninguna especie. La Biblia es toda la verdad de Dios. El canon bíblico, la palabra canon viene del griego canón, ¿ya? Y del hebreo canet, y que quiere decir una caña, esa caña que ustedes ven en pantalla, ¿ok? Permítame. Ahí. Esta caña que ustedes ven, de ahí proviene esta palabra canon. La analizamos de manera extensa en clases pasadas, pero bueno, debido al uso de la caña como vara de medir, la palabra canon vino a significar regla o referencia, un estándar. En el caso del Antiguo Testamento, lo vamos a ver enseguida, son como 4 argumentos o reglas o referencias para establecer qué libros fueron divinamente inspirados en el Antiguo Testamento, y 3 reglas en el Nuevo Testamento para el canon del Nuevo Testamento, valga la redundancia. Entonces se usó para referirse a una lista o índice de libros los cuales se reciben como las Sagradas Escrituras. La palabra canon se refiere a la colección de libros en nuestra Biblia. Así que el canon de las Escrituras es, por lo tanto, la colección de los escritos que son revelación de Dios mismo para nosotros. Y hay varios aspectos del canon que debemos observar con atención, los cuales nos ayudarán a comprender su proceso de formación. 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes y que en el fondo resumen, en cierta manera, las clases pasadas. La Iglesia no creó el canon. Bueno, a veces tenemos la idea de que el liderazgo de la Iglesia inventó el canon, lo impulsó sobre los cristianos y confirió autoridad a estos libros. Esa no es la manera en que entendemos el origen de la Biblia. El canon, amados hermanos, es simplemente el resultado del reconocimiento de la Iglesia sobre cuáles de los libros del primer siglo son parte de lo que Dios inspiró y entregó a su pueblo. Así que la Iglesia no confirió la autoridad a los libros de la Biblia, ni hizo que fueran inspirados. La Iglesia no creó un canon, sino que simplemente reaccionó y respondió a lo que Dios ya había hecho cuando dio estos libros a su Iglesia por medio de los autores humanos. Esa es la primera cosa que está establecido acá. La Iglesia no creó el canon, lo que la Iglesia
hace es simplemente, lo que la iglesia hace simplemente, hermanos, es establecer, guiados por el Espíritu Santo, porque aquí hay una intervención sobrenatural del Espíritu Santo en estas materias, lo hemos dicho más de alguna ocasión. Por lo tanto, la iglesia no creó el canon, ¿ok? Lo que la iglesia hace es simplemente reaccionó y respondió a lo que Dios ya había hecho cuando dio estos libros, es decir, los 39 y los 27, a la iglesia por medio de los autores humanos. El segundo punto es la iglesia identificó el canon. ¿Qué características vio la iglesia en estos libros para saber que eran inspirados de parte de Dios? Bueno, hay dos cosas: el contenido apostólico de su mensaje y el elemento sobrenatural de su mensaje. Podríamos hablar bastante de esto, pero no quiero detenerme porque esto lo vamos a ver más adelante. Tercero, la iglesia acepta los libros canónicos, sin lugar a dudas. La iglesia simplemente lo que hace es aceptar los libros que ya eran inspirados y los llama libros canónicos. ¿Se acuerdan que nosotros estructuramos y analizamos de manera profunda cómo había sido constituido el canon del Antiguo Testamento? Y lo estamos haciendo un resumen, espero no ser tan largo con esto. Para aquellos que se vienen integrando a estas clases va a servir mucho, pero las que ya, a los hermanos de nuestra iglesia local que ya han estado en estas clases, espero que sea de una ayuda por algunas dudas que han quedado. El canon del Antiguo Testamento entre los judíos usados por Cristo y sus apóstoles. Después del destierro tenemos testimonios escriturísticos. Cuando hablamos del destierro estamos hablando del año 605 a.C. ¿Se acuerdan que veíamos que los judíos habían sido dispersados, habían sido capturados por Babilonia y otras naciones enemigas, ¿cierto? Hubo un juicio que Jeremías, Isaías habla de estos juicios, ¿ok? Bueno, después del destierro, es decir, después de que fueron llevados cautivos, ¿cierto?, al norte y al sur, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, ¿cierto? Tenemos testimonios escriturísticos importantes de los cuales podemos deducir que casi todos los libros protocanónicos, ¿cierto? Yo estoy seguro que si le pregunto a algún hermano que ya ha estado en esta clase, me va a indicar cuáles son los libros protocanónicos. Bueno, los libros protocanónicos estaban ya reunidos en colecciones y eran considerados como canónicos. Los textos bíblicos de esta época nos dan a conocer 3 clases de libros sagrados: la ley o la Torá, los profetas llamados Nevi'im y los escritos o agiógrafas, que eran los Ketuvim. Y todo esto formaba la palabra Tanakh o canon palestinense. ¿Y de dónde se forma la Tanakh? De la primera letra de la Torá, la segunda letra de Nevi'im y la tercera letra de Ketuvim. Tanakh. Se lee Tanaj con G final, ¿ya? La primera letra de la Torá, que la Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Los Nevi'im, que son los profetas, tanto los profetas primarios como secundarios. Analizábamos eso la semana antes pasada. Y los libros o sapiensales, o los escritos, o los agiógrafas, que son los Ketuvim. Entonces, de las primeras letras se forma esta palabra Tanakh, ¿ok? El primer testimonio en este sentido es el libro de Nehemías, en el capítulo 8 y 9. En él se narra que Esdras, sacerdote y escriba, leyó y explicó la ley de Moisés delante del pueblo en el año 444 a.C. Es decir, en el 605 a.C. comienza la deportación y luego de 70 años vuelven los judíos a Jerusalén a reconstruir el templo, y en ese aspecto, o en ese contexto, Esdras y Nehemías, en el 444 a.C., y después de escuchar su lectura, el pueblo prometió con juramento observarla, lo cual parece indicar que reconocían autoridad canónica al Pentateuco y otros libros más. ¿Ok? ¿Qué podemos decir más de la Tanakh? Son denominados como Tanakh o canon palestinense al conjunto de 24 libros
pertenecientes a la Biblia hebrea. Dichos libros, hermanos, en conjunto con otros varios, conforman lo que en la Biblia cristiana se reconoce como Antiguo Testamento. Voy a explicar. Lo que lo diferencia de este último, es decir, del Antiguo Testamento, es que no se encuentran ordenados de forma cronológica. La escritura en dichos libros se encuentran en su mayoría en hebreo, con algunas frases en arameo. Me explico. La Biblia hebrea, la que ocupan los hebreos, lo que ocupan los judíos allá en Palestina, actualmente, hermanos amados, se denomina el canon palestinense o Tanaj. Usa dos denominaciones, entre otras que vimos, pero básicamente usan la Tanaj. Si usted habla con un judío, ellos no le denominan al Antiguo Testamento Antiguo Testamento. Ellos le denominan la Tanaj o el canon palestinense. ¿Por qué? Porque se formó en Palestina, ¿ya? Entonces, la Tanaj tiene solo 24 libros. Y nosotros, en nuestra Biblia cristiana, Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y usted me dirá, hermano Alejandro, ¿por qué esa diferencia? Porque en la Tanaj están todos los libros que nosotros tenemos. La diferencia está, como veíamos en las clases pasadas, que nosotros, los que formaron el canon del Antiguo Testamento, ampliaron un poco más, por ejemplo, los libros históricos. Nosotros tenemos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primero de Reyes, Segunda de Reyes, y así sucesivamente. Entonces, como se divide la historia en varios libros, llegaron a 39 libros, pero en el fondo son los mismos 24 que actualmente tiene la Biblia hebrea, o la Tanaj, o el canon palestinense. La Tanaj, con las iniciales de Torah, Nevi'im y Ketuvim, se han formado a la palabra hebrea Tanaj, que significa la Biblia. Algo más. Quiero llegar a esta imagen. La historia del Antiguo Testamento. Fíjense aquí que esta es la historia del Antiguo Testamento, de los 39 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Job está a la altura de Génesis, porque Job fue escrito más o menos en el mismo tiempo que el Génesis. Luego tenemos Josué y Jueces, y está el libro también de Ruth, en el tiempo que se escribió Jueces. Luego tenemos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes. Para los judíos, en la Tanaj, este es un solo libro. Por eso que tienen 24 y nosotros 39. Ellos tienen un puro libro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Jueces y Josué. Todo esto para ellos forman un puro libro, que es Ketuvim, ¿ya? Para que más o menos entendamos. Y todo lo que son los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, los libros en el fondo sapiensales, forman la tercera parte de la Tanaj, que es déjenme acordarme, que es, ahí está, que es, Nevi'im son los profetas, están divididos en profetas anteriores y profetas menores en el fondo. No son menores de importancia, sino que son menores porque tienen menos contenido, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, el libro de Isaías, que es un profeta mayor o un profeta anterior, tiene 61 capítulos. Y hay libros que tienen 6, 7, los profetas menores, hay libros que tienen muchos menos capítulos, ¿ya? Y los Ketuvim son los otros escritos, es decir, los libros sapiensales, que serían más o menos los Salmos, los Proverbios, los Cantares, Eclesiastés, Esther, ¿cierto? Esos son los libros sapiensales, los libros de otras características. Y todo lo que es historia es la segunda parte del canon hebreo. Estas láminas yo las voy a mandar a los dos grupos, al grupo de estudios bíblicos y al grupo del Instituto Bíblico, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, la ley, la Torá, son 5 libros, eso lo sabemos, de Génesis hasta Deuteronomio. La historia, que es parte del Ketuvim, son 12 libros, de Josué a Esther. Las poesías, que son Ketuvim, 5 libros, de Job hasta Cantares, ¿ve? Todos los libros sapiensales. Los profetas mayores, que son los Nevi'im, son 5 libros, de Isaías hasta Daniel. Esto es porque tiene más contenido. Y los profetas menores, que son de la rama de los Nevi'im,
son 12 libros, de Oseas hasta Malaquías, es decir, tiene menos, Oseas tiene 4 capítulos, si mal no recuerdo, para alguien, corríjame por ahí, por favor. Para nosotros son 39 libros, pero para la Biblia hebrea, que actualmente ocupan los judíos, solamente son 24, ¿ok? Ya. Dicho esto, aquí están los criterios que fueron usados para constituir los 39 libros que tiene el canon palestinense. Allá en el año 96, en el concilio de Yamnia, fue establecido ya el canon definitivo del Antiguo Testamento y queda conformado los 39 libros. Es evidente que Dios es su autor. Lo primero, fue escrito por un profeta o portavoz de Dios. Es genuino y se puede saber el tiempo y lugar, así como su autor. Su doctrina es apoyada por los otros libros que cumplen los otros requisitos. Fue de uso habitual para la enseñanza de Israel. Esos son los criterios que se usaron para establecer un canon de 39 libros en nuestra Biblia, que son los mismos libros que tiene la Biblia hebrea, ¿cierto? Que son de 24 libros. Gran pregunta. ¿Qué pasó entonces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Aquí nos vamos acercando ya al Nuevo Testamento. Lo que hemos visto anteriormente es todo lo que hemos pasado en 3 o 4 clases. Gran pregunta. ¿Qué pasó entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Para nosotros, el Antiguo Testamento termina ¿en qué libro? Uno nomás, no todos. Malaquías. Gracias, muchas gracias. ¿Y comienza con qué libro el Nuevo Testamento? Mateos. Gracias, gracias, muy amable hermano. Mateo. ¿Ya? Entre estos dos lapsos ocurrió muchas cosas. Y son 400 años aproximadamente de silencio, donde ya Dios no habló, donde ya el pueblo de Israel, pese a que Dios le dio una oportunidad después del exilio, ¿cierto?, de establecerse nuevamente como nación, pero ya ahí se fueron al chancho, empezaron a hacer cosas ya más, y Dios manda prácticamente otra cosa, confunde, ¿cierto?, a los judíos y queda la escoba. Y en estos 400 años, ¿cierto?, se escribieron otros libros, porque hasta Malaquía se escribieron los libros canonizados, ¿ya? Y de Mateo para adelante es el Nuevo Testamento, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó en estos 400 años? ¿Qué pasó entre el Nuevo Antiguo y el Nuevo Testamento? Veamos un poco de esto. Durante este periodo de 480 años, desde el 450 a.C. hasta el año 30 después de Cristo, se escribieron por lo menos 14 libros que no cumplen con los requisitos del canon y son llamados apócrifos. ¿Quién me puede decir lo que son los libros apócrifos? Uno nomás. Los libros apócrifos son los libros ocultos, los libros que no son divinamente inspirados, porque contienen muchas fábulas. Son los libros que después pasaron a ser deuterocanónicos. Si primero fueron apócrifos, libros ocultos, libros que el canon hebreo los desecha por no ser una línea teológica correcta, no fueron usados por los profetas, no fue escrito por un profeta, que conforma la lista del canon, pero luego la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esos libros llamados apócrifos, en el año 1546, en el Concilio de Trento, los califica como libros deuterocanónicos, de segundo canon, porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana admite que hay un primer canon, que es el mismo canon hebreo, pero ellos en la contrarreforma que se da luego de la reforma protestante, ¿cierto?, para contrarrestar el avance del protestantismo, genera cierto este estigma y dice: estos libros son ahora inspirados, pero son
deuterocanónico, es decir, del segundo canon, porque deuto significa segundo, y canon, ¿cierto?, habla de la regla para establecer qué libros eran. ¿Ok? Compartamos. El término oculto tiene que ver también con el origen gnóstico de muchos de estos libros, especialmente los escritos después del año 150 después de Cristo. Apócrifo, aquí está, ¿cierto?, la explicación. Significa escondido o secreto, es una clara alusión a los escondidos secretos de los orígenes de estos libros. Nadie sabe a ciencia cierta quién los escribió. Entonces, ¿cuál era la regla primaria para establecer qué libros habían sido divinamente inspirados en el Antiguo Testamento? ¿Que fuera escrito por quién? Muy bien, por un profeta. Pero ¿por qué se les denominó apócrifos? Porque no se conoce el autor de ese libro, de esos 14 libros, o en qué época fueron escritos, aunque se asume que todos los libros apócrifos fueron escritos en el periodo intertestamentario, ese sigma que yo le digo, en este tiempo, después de Malaquía y antes de Mateo, fueron escritos estos libros apócrifos, ¿ok? Y asumen que todos los libros apócrifos fueron escritos en el periodo intertestamentario, es decir, entre los aproximadamente 400 años que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué se rechazaron estos libros, hermano Alejandro? Sería bueno que me preguntaran, ¿por qué se rechazaron estos libros? Primero, nunca fueron aceptados por los judíos en el Antiguo Testamento, ni por la Iglesia Cristiana Evangélica. No hay evidencia de que fueran aceptados por Jesús y sus apóstoles. Contienen historias elaboradas y contradicciones que revelan inmediatamente que no están al mismo nivel de las Escrituras. Deme un segundo, por favor. Gracias. Siempre ha habido dudas sobre su autenticidad. Y a lo que se refiere a los libros apócrifos, abundan en inexactitud, anacronismo, históricos y geográficos, porque dice que se escribió en un lugar, pero la historia dice que es en otro lugar. Por ejemplo, un ejemplo burdo. En Cerrillo se escribió el libro de Alejandro, pero resulta que la historia después nos muestra que el libro de Alejandro no se escribió en Cerrillo, sino que se escribió en Chuquicamata. Entonces, contiene ese tipo de errores geográficos. Por eso que son libros apócrifos, libros ocultos, que no tienen validez divina. Enseñan también doctrinas falsas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con las escrituras inspiradas. Recurren a tipos literarios y despliegan una artificialidad en las materias y en el estilo que no guarda relación con la escritura inspirada. Carecen de los elementos distintivos que le dan a la genuina escritura su carácter divino. Y otros requisitos más que vimos en clases pasadas. Deuterocanónico, estos libros apócrifos se transforman en deuterocanónico. Y la palabra deuterocanónico está dividida en dos, perdón, de aquí. Deutero, que significa segundo, ahí está, del segundo canon, ¿ve? Y canónico, canonizado. Canonizado significa que la Iglesia recibe, ¿cierto?, desde el Espíritu Santo, la inspiración. ¿Ok? Ahí dice, ¿ve? Por cuanto estos libros no se encontraban en la Biblia hebrea tal como la fijaron los rabinos judíos a finales del siglo I, en el concilio de Yamnia, todo esto, de la era cristiana, que vendría a ser el primer canon. Existen decenas de libros apócrifos o deuterocanónicos, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, que esta es la materia que vamos a empezar a ver hoy día. Algunos de los más importantes del Antiguo Testamento son los siguientes, solamente los voy a nombrar. Tobías, miren lo que dice Tobías 4:17. Esparce tu pan sobre la tumba de los justos. En la práctica y ritos de este género eran comunes entre los paganos. O sea, de inspirado no tienen nada. Tobías 6,
versículos de 2 al 8, dice: el hígado de un pez quemado sobre un brasero ahuyenta los malos espíritus. ¿En qué cae? Cae en la esfera de la superstición. Es decir, un libro que recomienda que la iglesia haga esto, de ninguna manera es un libro que nosotros podemos considerar como canónico. ¿Se entiende? Tobías 12:9 dice: las limosnas libra de la muerte y purifica todo pecado. Y aquí es donde la Iglesia Católica se toma de este pasaje. Contradice todo lo que enseña la Sagrada Escritura sobre la forma y medios de alcanzar la salvación. ¿Se acuerdan? Los que saben un poquito de historia, ¿se acuerdan cuando Juan Tesley, que fue un monje que el Papa, en el tiempo de Lutero, el Papa encomendó a este señor, Juan Tesler, a empezar a vender indulgencias? Y por eso que a Lutero esto le explotó su cabeza cuando sabe que empezaron a vender el perdón. Quien más tenía plata era más perdonado por más tiempo. ¿Y en qué se basa la Iglesia Católica? En el libro de Tobías, en Tobías 12:9, donde dice: la limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros los cristianos no podemos aceptar estos libros. Bueno, por ende, el Concilio de Yamnia no considera estos libros inspirados. ¿Por qué? Porque el hilo conductor del Antiguo Testamento es que la salvación está en Jehová, está en el Mesías, en el Mesías que iba a venir. ¿Ok? Judith, algo muy similar. Sabiduría, algo muy similar. Yo les voy a entregar estas láminas y usted las lee en su casa. Eclesiástico, Baruch y los Macabeos, yo recomiendo siempre leerlos, primera, segunda de Macabeo, porque son libros que contienen la historia, ¿ya?, de algunas guerras importantes en ese periodo, en este periodo. Los Macabeos están como más o menos en el año 100 antes de Mateo, ¿ya? Y es importante saber qué pasó en ese tiempo y qué es lo que describe primera y segunda Macabeo. Contiene la historia de 40 años desde el principio del reinado de Antíoco Epífanes hasta la muerte de Simón. Y el segundo Macabeo es un compendio de la historia de las persecuciones que sufrieron los judíos de parte de Epífanes y de su hijo Eupator, la cual historia ha sido escrita por un tal Jason. Ni uno ni otro se hallan en el canon de los judíos, y los cristianos siguieron a los judíos en cuanto a los libros que formaban el canon del Antiguo Testamento. Si nos damos cuenta, hermanos amados, estos libros contienen fábula, contienen errores teológicos profundos, por eso que siguen para nosotros siendo apócrifos, pero la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es decir, para el Vaticano, ya no son apócrifos, sino que son deuterocanónicos, del segundo canon. Tenemos el libro de Esther, una parte del libro de Daniel, y así sucesivamente. Es más, los siguientes católicos nombrados, que son importantes dentro de la curia papal, afirman que los libros apócrifos no son inspirados. Tenemos a R. J. Foster, San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio, San Gregorio Nacianceno, San Jerónimo, el Papa San Gregorio el Magno. Y ya vimos por qué se rechazaron los apócrifos, así que no es necesario ahondar más en este tema. Quiero pasar ya a todo esto, yo se los voy a dejar. En el año 1545 o 46 fue convocado el Concilio de Trento, ya para establecer que estos libros apócrifos pasaban a formar parte del canon del Antiguo Testamento. Lugares geográficos en donde se escribió el Nuevo Testamento. Aquí entramos un poquito ya en materia. Este es el mar Mediterráneo. Aquí está Egipto. Aquí está Jerusalén, ¿ya? Aquí está Jerusalén. Y todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron escritos en esta área, alrededor del mar Mediterráneo, ¿ya? Aquí están los libros que usted lo puede ver, aquí arriba, Timoteo, primer Timoteo, Tito, en Corinto ahí, está Primera de Corinto, Segunda de Corinto, está Romano, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Este mapa, cierto, no es necesario que usted se lo aprenda, pero ¿cuál es la finalidad de yo haber incluido esto? Para que ustedes vean que en esta zona de Palestina fue donde se escribió todo el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo escribe desde Éfeso, Éfeso está por aquí, escribe el libro de Corinto. Cuando se escribió, se hicieron copias de estos libros y esas copias iban a Tesalónica,
iban a Roma, ¿cierto? Iban a Malta, a Creta, donde estaba Timoteo, luego volvían a Siria, volvían a Jerusalén. Entonces los libros, las copias fueron pasando de iglesia en iglesia, las copias, ¿ya? El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo muy breve en comparación al Antiguo Testamento, pues todo lo tomó medio siglo la escritura de todos sus libros. Entonces yo voy a hacer una pregunta aquí, si alguien me la puede contestar. El periodo total en que fue escrito tanto el Antiguo como el Nuevo, ¿qué periodo abarca? Uno solo. ¿Del 900 al 1500? ¿Años de periodo? ¿Años? Sí, está cerca, Dorca. Son 1600 años, entre 1500 y 1600 años. Eso dijiste, ¿cierto? ¿O yo escuché mal? No, escucho súper bien. Ya, muchas gracias, Dorca. Muy bien, Dorca. Entre 1500 y 1600 años se escribió toda la Biblia. 1500 el Antiguo Testamento y 100 años el Nuevo Testamento, aproximadamente. ¿Ya? Por eso es que yo voy a compartir. Por eso es que Alejandro, disculpe, dije yo 900 hasta 1500. Perdón. Pero hay un periodo más o menos que ya va familiarizándote con esos periodos, que es importante, ¿eh? Gracias, Dorca. Disculpe, en la Biblia que yo leo, sale la introducción y más o menos los periodos. Entonces, por eso me guié por eso. Ya. Pero los eruditos hablan de entre 1500 y 1600 años. 100 años el Nuevo Testamento y 1500 años el Antiguo Testamento, ¿ya? Ya, ok. Fíjense, gracias, Dorca. Fíjense que los primeros libros datan por el año 45 después de Cristo, que bien podría ser algunas cartas paulinas. La primera carta fue Primera de Tesalonicenses, que se escribió ¿ve? Ahí está. Los escritos paulinos, que se escribió en el 45 o en el 50, por ahí, después de Cristo. Es decir, 20 años después que el Señor, ¿cierto?, ascendiera a la diestra de su Padre. Y estas fechas pueden variar dependiendo de la fuente consultada, ¿ya? Así que estos son datos aproximados. Por ejemplo, los escritos paulinos, Primera de Tesalonicenses, 50, 60 después de Cristo, los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, 65 y 80 después de Cristo, las cartas deutero-paulinos, Segunda Timoteo, Colosenses, Efesios, Primera y Segunda Timoteo, Tito, entre el 70 y el 100 después de Cristo, las cartas universales, 80 y 95 después de Cristo, la literatura joánica, ¿cierto? Es decir, el Evangelio de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, entre el 90 y el 100 después de Cristo, y la Biblia, y el libro de Apocalipsis, que lo escribió Juan también, entre el 96 y el 100 después de Cristo. Entonces debemos desprender que Juan pasó sus últimos años simplemente escribiendo. Juan murió el 98 después de Cristo. Es decir, pasó más de 8 años de su vida prácticamente escribiendo. ¡Qué maravilloso! La iglesia cristiana, es decir, los católicos, protestantes y ortodoxos, no tienen divergencias, y aquí estamos, ¿cierto?, en un empate con la iglesia católica y los ortodoxos, ¿cierto? No tienen divergencia de opiniones en la aceptación del canon del Nuevo Testamento, es decir, son 27 libros que se dividen temáticamente de la siguiente forma. Los evangelios, de Mateo a Juan, de la historia, que es el libro de los Hechos, un libro, las cartas paulinas, Romanos a Filemón, las cartas generales, de Hebreo a Judas, y libro profético, Apocalipsis. Como es profético, su interpretación debe ser en ciertas partes alegóricas y en otras partes literales. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a escatología, ¿cierto?, bíblica número 2, que estamos estudiando. Empezamos ayer a estudiar este tema. Para los que no habían estado con nosotros, comenzamos a ver escatología, versión 2 ya, porque el escatología 1 lo vimos el año pasado, y ahí vamos a estudiar un poquito la literatura profética, ¿ya? Los criterios de canonización de un libro del Nuevo Testamento fueron los siguientes. Primero, el autor debía ser un apóstol de entre los 12, ejemplo, Pedro o Juan, ¿ya? Entonces,
Segundo, de la autoría de Pablo, que aunque no era de los 12, se reconoce su apostolado a los gentiles, ¿cierto? Entonces, de no ser apóstol, porque, por ejemplo, Marcos, ya, que escribió el Evangelio de Marcos, y Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, y además el libro de los Hechos, por lo tanto aquí tenemos 3 libros que podrían no estar dentro del canon, porque el criterio era que fuera escrito por un apóstol. Pero el criterio era que fuera escrito por un apóstol y un cercano al apóstol. ¿Ok? Ese era el criterio. Entonces, el primer criterio es los 3 primeros puntos. Que fuera escrito por un apóstol o un cercano a un apóstol. ¿Ok? Aquí está mal estructurado, perdónenme, lo estructuré mal los puntos. Porque en el fondo este es un solo punto. El autor debía ser un apóstol, ya entre los 12, pero tenemos a Pablo, ¿cierto? Pablo es el último de los apóstoles, ya, por lo tanto está considerado dentro de la regla canónica, pero Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, era un amigo cercano a Pedro. Y Lucas, el médico Lucas, siempre anduvo con Pablo. Y Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Ok? En el fondo es uno solo, ojo, es uno solo. El pastor Juvenal nos enseñó en las epístolas del año pasado de que el libro de Lucas y Hechos es la continuación de Lucas, ¿ya? Que por un tema de historicidad, ¿cierto? Se dividió el libro de Lucas en 2. Lucas, ¿cierto? Y luego el libro de los Hechos, ¿ya? Esa explicación en algún minuto el pastor Juvenal nos puede entregar por qué se dividió el libro de Lucas en 2 partes. El segundo criterio es que existiera un solo línea conductora teológica, es decir, una correcta doctrina en cuanto a la humanidad y divinidad de Jesucristo, no corrompida, por la influencia agnóstica de la época. Recordemos que en los primeros 100 años de la era cristiana existía mucha influencia helenística, mucha influencia griega. Por lo tanto, para los griegos, ya, y de aquí viene aquí a lo mejor alguno no me pregunte esto, pero lo podemos ver más adelante. Los griegos decían que el hombre estaba formado por 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. 3 partes, cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Y los griegos decían que el alma y el espíritu no podían juntarse con el cuerpo, por lo tanto, el gnosticismo griego hacía que disfrutaban de orgías. Por eso que los griegos eran muy asiduos a la orgía. Por eso que ellos veían tan difícil, ellos veían imposible que el Espíritu de Cristo pudiera ser bueno, pero además el cuerpo de Cristo no tuviera pecado. Entonces ellos no podían creer en esta unión hipostática que nosotros conocemos en Cristología. ¿Ya? Por lo tanto, los libros del Nuevo Testamento estaban ajenos a esta mirada griega de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Ellos decían que fue un hombre, pero ellos nunca creyeron que, los griegos nunca creyeron que Jesucristo fue Dios encarnado en un hombre. Ellos decían, imposible que Dios se encarne en un hombre, imposible que Dios se una a la naturaleza humana, imposible. ¿Ya? Para que entendamos. Entonces, el segundo criterio usado por los eruditos o por la teología patrística, la teología patrística son aquellos que en el segundo, tercer siglo empezaron a analizar y vieron la necesidad de canonizar los libros del Nuevo Testamento, que fueron los padres de la iglesia primitiva, ¿ya? Entonces, la correcta doctrina en cuanto a la humanidad y divinidad de Cristo, ¿ya? Tercer criterio, debía pegarse al querigma. ¿Qué es el querigma? Es la proclamación del Evangelio. Todos los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, tienen una tendencia evangelística, ¿ok? Vemos, ¿cierto?, desarrollado sobre todo en el libro de los Hechos, los 3 viajes de Pablo,
Y así sucesivamente, ¿cierto? Vemos esta necesidad de establecer el patrón de la proclamación del Evangelio. ¿Okay? Y el cuarto criterio fue el uso y aceptación de comunidades cristianas del siglo I o de los padres de la Iglesia. Y aquí voy al mapa. Las cartas del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, hablemos de 1 de Corintios, que fue escrita desde Éfeso, de aquí donde estoy aquí, fue escrita desde Éfeso, aquí está Éfeso, y aquí está Corinto, no se ve muy bien. Entonces cuando Pablo escribe en el año 67 más o menos, escribe la carta a la iglesia de Corinto, se hicieron copias, y todas las cartas andaban en todas las iglesias, ¿cierto?, de el Mediterráneo, en todas las iglesias. Por eso es que el tercer criterio es que su uso, es decir, todos los escritos, todos los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, su uso y aceptación de comunidades cristianas del siglo I o de los padres de la iglesia. Esos fueron los criterios, el canon, acuérdense de la regla establecida para determinar qué libros del Nuevo Testamento fueron divinamente inspirados. Bien, y hasta aquí yo creo que es suficiente. Vamos a llegar hasta acá. Hay mucho más que ver sobre el canon del Nuevo, pero esta es una clase introductoria. Bien. Quiero escuchar preguntas, si es factible, o algún comentario que ustedes quieran hacer, o pueda indicar usted algo que tal vez no está de acuerdo y podemos conversarlo de manera civilizada y de manera entre hermanos, a eso me refiero. O algún comentario que usted quiera desarrollar. Hermano Jorge, ¿alguna consulta, algún comentario? Hermano Alejandro, sí, mire, bueno, en lo personal, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, complementé mucha información que ignoraba. Había escuchado solamente los libros apócrifos y deuterocanónicos sin saber en realidad su significado ni cuáles eran esos libros. Y ya, perfecto. Sí, el lapso de tiempo que transcurrió en escribirse la Biblia lo tenía más o menos claro, que es 1500, 1600 años, pero la duda que me surgió ahora, si en esos 1500 años que comprendió el escribir el Antiguo Testamento incluye los 400 años de silencio, ¿o no? No, porque el canon, el padre del canon hebreo fue Esdras, y Esdras es del tiempo de Nehemías, ¿cierto? Y ahí se escribe Malaquía, que es en el fondo el último libro del Antiguo Testamento. Entonces se termina de escribir Malaquía cronológicamente, se termina de escribir Malaquías, y de ahí hay 400 años, y de ahí ya no hay más inspiración, no hay más revelación. Eso es, no sé si te respondo tu pregunta. Sí, ya. Sí, bien. Y claro, y como digo, buen dato también el de saber de los libros apócrifos que la Biblia, en este caso el que hubo el segundo canon, que yo también ignoraba esa parte, que el segundo canon que fue la Iglesia Católica, que incluyó, es como que volvió a incluir los libros apócrifos a su Biblia y... Exacto. Si tú analizas, o si tú buscas por ahí, ya que tú vendes libros, a propósito, aprovecho de pasar el dato, nuestro hermano Jorge Pérez, alumno de nuestro instituto, él vende literatura cristiana, ¿ya? Así que pueden ponerse de acuerdo con él. El mail está, el número está en nuestro canal en nuestro grupo de WhatsApp, y pueden pedir el libro y él gentilmente les va a hacer un precio, ¿okay? A los alumnos del instituto. Entonces, en el Concilio de Trento, el año 1546 y 1545, la Iglesia Católica dijo, hace la contrarreforma, porque recuerda que está la Reforma Protestante, Lutero, 95 tesis, ¿cierto? Pero la Iglesia Católica ve que las cosas se le están escapando, y lo que hace en su contrarreforma, establece esos 14 libros como canonizados, y ya obviamente no le llama canonizados, le llama deuterocanónicos, es decir, del segundo canon.
a esos libros que eran apócrifos y siguen siendo apócrifos para nosotros. ¿Ok? Bien. Bien. Dale nomás. No sé si tienes otra pregunta. No, es que con ese dato, bueno, a mí, como digo, me fortalece harto que generalmente hay personas, en este caso católicos, que culpan a Lutero de haber quitado los libros, Claro, culpan a Lutero de haber quitado los libros y claro, y según la historia no es así. Y como ignoraba ese dato que ya hace ahora, entonces en este sentido uno llama a un conocimiento más amplio. Ok, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Hermano Cristian Cartagena, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hermano Alejandro, de acuerdo a todo esto lo que nosotros estamos aprendiendo y estudiando, sería bueno también que nosotros, a pesar de que somos evangélicos, todo eso, hacer estudios, tener un conocimiento sobre, por ejemplo, los libros apócrifos o literatura que no está en la Biblia protestante. ¿Cuál es el consejo que se daría en torno a eso? Es muy buena pregunta, hermano Cristian. Mire, si alguien tiene el tiempo suficiente, ¿ya? Es decir, si lee buena literatura cristiana, buenos autores cristianos, lee su Biblia, pero si aún así le sobra tiempo, yo le recomiendo que lea Primera y Segunda de Macabeo, que son libros que a usted le van a abrir un poquito más la visión de estos 400 años de silencio, que se llama el periodo intertestamentario. Son los dos libros que yo siempre recomiendo leerlos. Yo los he leído así de pasada, ¿ya? Pero son interesantes porque es historia. Es lo único que puedo recomendar que lean, porque los otros libros, la verdad que no aportan nada. Tal vez si tiene demasiado tiempo y ya ha leído buena literatura, lee su Biblia permanentemente y usted dice, ya, ok, ¿qué leo ahora? Bueno, tome el libro de los libros, ¿cierto?, apócrifos y léalo. Pero yo en lo particular recomendaría solamente esos dos libros, Primera y Segundo de Macabeo. Y respecto al Nuevo Testamento, Cristian, yo lo que recomiendo siempre cuando me han preguntado, busquen en redes sociales la Didache o Didache, ¿ya? Y léanla. Son 16 capítulos. Se van a demorar, yo creo que 1 hora y media más o menos. Eso me he demorado yo en leer el libro de Didache. Léalo, porque si ustedes se dan cuenta, tiene todos los criterios, excepto uno, que es que fuera escrito por un apóstol o un cercano al apóstol, porque no se conoce su autor. No se sabe quién fue el que escribió la Didache. ¿Ok? Eso es lo que le puedo responder, hermano Cristian. Amén. Gracias, mi hermano Alejandro. Ok. Perfecto. Jocelyn, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, hermano Alejandro, ningún comentario. Muchas gracias. Ok. Bienvenido. Están en Santiago de Chile, ¿cierto? Sí, en Santiago. Estamos con mi Sin esposo novedad. escuchando. Sí, sin novedad. Ya, bien. Me alegro. Saludo ahí a Joaquín. Hermana Ángela, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ya, pasemos a Ada, ¿alguna pregunta, algún comentario? La hermana Dita, ¿cómo está usted? Completo Adita. Háblenos. No, nada, no, hermano Alejandro, ningún comentario. Bien, muchas gracias por estar con nosotros ahí sacando la cara por las mujeres, por las torcas. Muy bien, las felicito. iPhone, ¿quién es iPhone? ¿Eres tú, Dorca? ¿iPhone? ¿No? Bueno, pasemos. No. ¿Ah? No, yo me desconecté. Ya, perfecto. El hermano o hermana o siervo que es iPhone. El hermano Juan, parece que es el iPhone. Juan Zagal. Sí. Juanito, ¿estás por ahí? Sí, ese. Bueno, parece que no. Ya. Sí, soy yo, po. Ya. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario, Juan? No, ninguna pregunta. No, me queda claro. No tengo pregunta. Ya, perfecto. Ok. Gracias, Juanito, por estar con nosotros.
Hermano Mario, Buenas noches, hermano. ¿cómo está usted? Todo bien, hermano. Hasta ahora me puede enlazar con ustedes, hermano. Voy a hacer lo posible de estar en las clases. Estupendo. Todo excelente, hermano. Para mí todo nuevo. Muy interesante, hermano. Me gustó demasiado. Lo que uno se pierde por no estar en las clases. Y me gustó, hermano, lo que usted explicó. Y ese tema de que Jesús es Dios, ¿verdad? Que ese yo lo estaba estudiando. La verdad que todo está excelente, hermano. Dios los bendiga. Gracias, hermano Mario. Dios le bendiga. Un abrazo de verdad. hermano. Muchas gracias. Saludos a todos. Bien, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hermana Ninoska, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hola, hermano. No, ninguno. Ahí estoy tratando de aprender. Ya, qué bueno, qué bueno. Pero lo importante es que estás con nosotros y de a poco las cosas se te van quedando, ¿ok? Sí, de a poco voy entendiendo lo que de la clase pasada y así. Sí, por eso que es necesario ir viendo lo de la clase pasada, haciendo un resumen de tal forma que vayamos, ¿cierto?, refrescando la materia. Gracias, Ninoska, por estar con nosotros. Gracias, hermano. Dale saludo ahí a la Isis. Gracias en su nombre. Ok, ¿quién más me falta? Pastor Jorge, dejo con usted, lo dejé para el final, para que él, ¿cierto?, pueda hablarnos. Él es el pastor de la iglesia local y el director general de nuestro instituto IBIC, quien me encantaría que pudiera dar las últimas palabras y que nos pudiera despedir en oración. Hermano. Por favor, hermano Mario, dele. Hermano, disculpe, antes de que terminen, me quedó una duda cuando usted habló de los autores y que ¿Ya? Pablo como que no estaba entre los 12. En principio no, pues. En principio no. Recuerde que en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Pablo no aparece. Pablo viene a aparecer recién en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Ahora, él dice que él participó de la persecución de los cristianos. Por lo tanto, se desprende que desde la muerte de Cristo en adelante, Pablo vio todo esto. Vio, ¿cierto?, la muerte de Jesús, experimentó la resurrección de Jesús, por lo tanto, se le atribuyen los requisitos para ser un apóstol. Él mismo dice que es el último de los apóstoles, y entre otras cosas más. ¿Ya? Eso, mi hermano, es ungido también como apóstol, ¿cierto?, después de estar 3 años no me acuerdo dónde, el lugar donde él fue, en el fondo fue el preparado, ¿cierto?, por, ¿cómo se llama? Alguien que me puede decir, no me acuerdo cómo se llama el personaje que prepara a Pablo mucho más profundamente. Cornelio, no estoy seguro si es Cornelio, no me recuerdo muy bien. Alguien que me pueda corregir, por favor. Eso, mi hermano Mario, no sé si le respondo su... Gamaliel, hermano Alejandro, ¿no? Gamaliel, muy bien, Jorge, Gamaliel. Gracias. Sí, hermano, y me quedó duda del libro de Lucas, que es Hechos, es una extensión de Lucas, o sea que Hechos no lo escribió el apóstol Pablo. No, si tú lees el primer versículo del libro Los Hechos, te vas a dar cuenta que fue Lucas. Bueno. Y perdón, bien digo, el médico Lucas. médico. Lucas escribió un solo libro, Lucas completo, pero se tuvo la necesidad de separar y ponerlo como un evangelio y el libro histórico de los Hechos, ¿ya? Eso es lo que te puedo indicar. Gracias, hermano. Gracias. Bien, bienvenido, ¿ya? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, hermano Mario. Gracias, hermano. Ya, ¿usted está aquí en Chile? Es de Chile, ¿no? Yo soy de Guatemala, hermano. ¡Wow! Dios te bendiga, hermano. Hermano, yo quisiera pasarle, yo a unos hermanos les he pasado parte de los estudios, pero ¿a qué hora son los estudios, hermano? Hermano Mario, los estudios son los días martes a las 20 horas de Chile y los días miércoles a las 20:30 horas también de Chile, ¿ya? ¿Ya qué hora es, hermano? ¿Ahorita? Ahora son las 21:41. 21 a 9:41, sí, son 2 horas. Aquí son las 7:41. Mira, qué interesante. 7:41. Muy bien.
Bienvenido, hermano Mario. Mira, Guatemala, Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Un abrazo ahí a la iglesia. Gracias, hermano. Bien, te presento entonces a nuestro pastor Jorge, que es el pastor de la iglesia local nuestra y director general del Instituto Bíblico IBIC. Pastor Jorge, por favor. Muy buenas noches, en esta fría noche acá en nuestro país, en Sudamérica, al final del mundo. Gracias por estar juntos, gracias por tener este tiempo hermoso de comenzar este ciclo que lo estábamos haciendo como iglesia local, pero como no ha llegado el invierno, quisimos hacerlo a través de la plataforma Zoom y quisimos invitar a todos los que quieran participar. Así que estamos muy contentos de comenzar. Una de las cosas que hemos conversado con el hermano Alejandro es que ninguna de estas clases tiene la finalidad de correr o cumplir una cierta cantidad de clases. Si es necesario extenderla a más clases, lo haremos. La idea principal nuestra es que todos podamos crecer, todos podamos ir llegando, como bien nos indica la palabra, a la altura de un varón perfecto. Y eso, el poder conocer la palabra, nos ayuda a alcanzar la meta que Dios ha puesto a cada uno de nosotros en nuestros ministerios, en cada una de las responsabilidades que Dios nos ha otorgado. Así que saludarles y desearles muchas bendiciones y muchas gracias al Señor por conocer nuevos hermanos en la fe que están dispuestos a querer aprender de la palabra del Señor. Ahora Amén. Se nos suma a Guatemala y estamos muy contentos. Hoy durante el día he estado en contacto con el pastor Hernández de Cuba. Por todos los medios trató, pero el internet dice que allá es muy restringido. Trató de descargar la plataforma Zoom, pero no, definitivamente dice que no le es posible. Así que él lamenta mucho porque quisiera participar, pero lamentablemente está un poquito frenado por el tema del internet allá en Cuba. Así que oremos por nuestros hermanos y el pastor ahí, mi esposa, también. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. También llegando ¿Cómo a estuvo Chile. los Sure? Lluvioso nada más, Me imagino. pero nada de frío. Y aquí estamos congelados. Aquí estamos muy congelados, mucho frío. Así que Sí, contento se y nota. agradecido a Dios por este tiempo y como les repetía, sumando a Guatemala ahora en las clases, así que muy contento. Así que un abrazo Amén. fraterno a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. Bien, oremos entonces al Señor. Pastor Jorge, ¿nos puede llevar en oración? O pidámosle a nuestro hermano Mario si puede llevarnos en oración para Amén. terminar la clase. Venga, Hermano hermano Mario, por favor. Padre bendito que está en el cielo, muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Amén. Padre, por la oportunidad, Señor, que usted nos da a los hermanos que tenemos necesidad, Señor, de aprender de su bendita palabra. Gracias por los maestros, Padre bendito, por el pastor, por el hermano Alejandro, que se preocupan, Padre, por dar el alimento espiritual para nosotros, Padre celestial. Bendito, alabado sea su nombre, Señor de los cielos, por dar estos regalos que usted nos da, Padre celestial. Bendecimos a cada uno de los hermanos, Señor amado, que dan su tiempo para estas clases, dedican su tiempo, Señor, su esfuerzo, para aprender más de la palabra, Señor amado, que es lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias, hermano Mario. Bien, los invito ahí a abrir sus camaritas, a despedirnos y para ver si Alejandro, Dios quiere. ¿Sí? Hermano Alejandro, invite a que tengan la libertad los hermanos de copiar el Zoom, el enlace a otras personas que quieran seguir participando, incluyéndose en las clases. Ah, claro, hermano Mario, por favor. Oh, ahí está con su hija. Hola, hola. Comparta, hermano Mario, y los que están aquí, hermano Jorge, comparte estos links. Ah, estás con tu bebé. Bien, Sí, bien. Dios les bendiga. Qué rico estar la familia ahí unida. Eso nos llena de gozo saber que también los hijos se unan, ¿cierto?, en esta cruzada que tenemos con el pastor Jorge, de que muchos más puedan conocer a este Dios maravilloso que nosotros tenemos. Recuerden, Yo estoy con mi mami, comprender a Dios, es mi pero sí mamá. conocerlo. ¿Ah? Es mi mamá. Yo con mi esposita. No la vemos. ¿Dónde está Bien. la Gaby? No la veo. Se fue a la cocina Bien. ahora, dice. Mire, ¿estos son tus hijos, Jorge? Sí, tengo 5 hijos. ¡Wow! Sí, no entran en la cámara todos.
Mira este gordito, qué rico. Ah, qué lindo. Ya, hermanos, prendan su camarita, aquellos que no la han Saludos. prendido, para despedirnos. Y Dios les bendiga. Cuídense. Nos vemos el Un abrazo. próximo martes y miércoles. Martes y miércoles. Amén. Martes y miércoles. Dios les bendiga. Chao, chao. ¿Cuándo la cara? Chao, chao. Que estén bien. Y la valiosa. Chao. Isi, hola Isi, ¿cómo estás? Chao, chao. Chao, chao. Cuídense, hermano Mario. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Hermano Cristian. Chao, chao. Hermana Ángela, Dios les bendiga. Un abrazo. Juanito, Dios les bendiga. Chao, chao. Hermano, el link lo puedo compartir, ¿verdad? Sí, por favor, con quien tú quieras, con toda la gente Hay que un tú pastor de una iglesia centroamericana y un amigo que todavía no va a una iglesia y él está muy interesado en los estudios. A él siempre Por se favor, interesa. Mario, Y tengo unos Sí, familiares también, les voy a pasar, hermano, está muy interesante. siéntete con toda la libertad. Este link que te mandé ahora es para estas clases el día miércoles. Para el día martes hay otro link, ¿ya? Tú tienes mi número de teléfono, sí. Po. Sí, hermano, lo tengo. Mándame, te voy a mandar los dos links especificados, martes y miércoles. ¿Te parece? ¿Está bien, ¿Te hermano? parece? Para que ahí lo tengas más claro. Está bien. Que Dios te bendiga, que gracias por estar con nosotros, Mario. Un abrazo, Gracias, hija. hermano. Cuídate. Mira, ¿Cuál es tu ahora nombre? se puede comunicar, hermano, que falla mucho el internet, se va la luz, yo le conté, pero ahorita ya pasó algo de la política, ya estamos otra vez así, todo normal. Sí. Bueno, vamos a estar orando ahí por Guatemala. Yo entiendo un poquito de política, así que sé qué es lo que está pasando por allá por Guatemala. Sí, hermano, gracias. Ya, pues. Chao, Dios te hija, bendiga, cuídate. ¿Cuál es el nombre de tu hija? Dios lo bendiga, hermano. ¿Cuál es el nombre de tu hija? María René. Chao, María René, cuídate. Adiós. Chao, Gracias, Dios te mamá. bendiga. Gracias igualmente. Dios les bendiga, cuídense. Chao, chao. Gracias, hermano.